Entonces, no dice que la mente se construye a partir de cómo son los papás o los abuelitos, no dice que se construye a partir de cómo el sujeto integra su propio cuerpo o el tipo de desarrollo mental que ejerce en sí mismo. De hecho, no consideran mucho al sujeto como una entidad aislada, sino que suele considerar al sujeto como un resultado del proceso de interacción social. Entonces, de ahí viene la idea de que interacción social y cultura, de ahí viene la idea de que los seres humanos estamos siendo construidos por el contexto en el que vivimos. Entonces, eso es importante porque, por ejemplo, mientras que los modelos de Freud o los modelos conductuales básicos, los modelos humanistas, a lo mejor no pueden explicar cómo se construye la mente de un niño, por ejemplo, que vive en un orfanato, o de un niño que fue el único sobreviviente de una guerrilla que hubo ahí en su pueblo. Vygotsky sí podría explicar cómo se construye la mente infantil de un niño o de una niña que haya pasado por una migración masiva, ¿no? Por ejemplo, en la que pierde a sus papás. Vygotsky podría explicar qué le pasa por ejemplo, a un migrante de esos que estaban de moda antes de que hubiera la pandemia, en la que al loco de Trump se le ocurría separar a los niños de sus papás. Freud, los conductistas, etcétera, habrían dado una explicación muy diferente, o simplemente no habrían podido explicar la situación. Pero Vygotsky, como todo el aprendizaje que él propone es de nivel social, entonces él nos puede aclarar qué es lo que le podría ocurrir a un niño pequeño, a una niña pequeña, o incluso a un adulto, a un adolescente, en su proceso de interacción social, y cómo ese proceso de interacción social, que es modernamente llamado colaborativo, va a cambiar la forma en la que interpreta y conoce el mundo. Entonces, un ejemplo muy clarito pues puede ser lo que está ocurriendo ahorita, ¿verdad? El conocimiento del mundo que se tenía acerca de lo que hay que hacer ante una enfermedad hacía 100 años que no había alcanzado este nivel de aislamiento, ¿no? 100 años porque la última vez que se solicitó hacer un aislamiento a nivel mundial planetario fue en 1918 con la famosa gripe española, ¿no? Entonces, obviamente, si cada generación se replica más o menos cada 20 años, va a ocurrir algo que se conoce como una brecha generacional. Entonces, Vygotsky, a diferencia de esos otros autores que parten más de la familia para explicar cómo se construye la mente, diría que es inevitable que se produzcan brechas generacionales. Esas brechas generacionales implican que el conocimiento que tienen los papás, los hijos, no es el mismo tipo de conocimiento que tiene la siguiente generación. Obvio, ya había pasado entre la generación de los millennials, por ejemplo, y los anteriores, todos los anteriores son varios fanáticos de la tecnología, pero los millennials se dice que son nativos digitales, ¿no? Que nacen con un celular, ahí desde la panza traen un celular. Dice que no me entiende. Esa voz, ¿a alguien más le está pasando esta cuestión con la voz? Es el sonido. Se escucha mal. ¿Qué hago? Profe, Seren, Dagos.
¿Cómo me escuchan? Sí, ya se escucha mejor. Creo que estaba configurado el micrófono con un volumen muy alto, perdón. Bueno, Dios no tuvo que ver en esto, pero bueno, Él creó las leyes para que funcione el mundo, pero gracias por esa afirmación. Sí, no, bueno, es que Él crea las leyes, pero no movió mi mano, o eso creo. Tal vez estoy siendo influenciado por Dios indirectamente, ¿verdad? Y me regreso entonces. Vygotsky propone que los seres humanos, a partir de la interacción que estamos teniendo con otros seres humanos, aprendemos a producir respuestas. Ninguno de nuestra generación, de los viejitos que tenemos barbas, ni de los actuales, como todos los compañeros de clase con los que convives, ninguno había pasado por un fenómeno de crisis así mundial, ¿no? Posiblemente en los siguientes meses, años, empiece a haber otras consecuencias derivadas de esa pandemia, ¿no? Como la hambre o otro tipo de enfermedades, muertes masivas. Por ahí hay una historia muy interesante que tiene que ver con esta cuestión sociocultural. Desde lo que dice Vygotsky, lo más efectivo para que una nación pueda crecer es que todas las personas produzcan el mismo tipo de experiencia. Entonces, mientras se divida la actividad en diferentes pequeñas etapas, se puede hacer que toda una comunidad pueda producir un gran avance. Esa es, por ejemplo, la base que se utiliza en las fábricas. A un obrero le toca darle vuelta a un tornillo, y al siguiente obrero le toca colocar una pieza, y al siguiente obrero le toca colocar una pequeña liga, y al siguiente le toca colocar un botón, y cada obrero se dedica a hacer una pequeña acción. Si todos cooperan, rápidamente pueden producir un estéreo, por ejemplo, y todos pueden aprender cada una de las actividades, porque son actividades muy fáciles. Entonces, por ejemplo, en Japón desarrollan algo que se llama círculos de calidad. Los círculos de calidad son procesos mediante los que se empieza a hacer rotación de trabajo en los puestos. Entonces, a ese empleado que le tocaba girar el botón, lo dejan ahí 2 semanas, 3 semanas, pero a las 3 semanas le va a tocar colocar la pieza en cierta posición. Lo dejan ahí 2 o 3 semanas, y luego lo cambian a otro puesto que consiste en colocar una pequeña liguilla para que funcione el DVD. Cada una de esas rotaciones hace que todos los trabajadores puedan aprender la totalidad del proceso. Y como van rotando de forma circular, se le llama círculos de calidad. Entonces, Vygotsky dice que para que una persona pueda aprender algo, va a pasar por diferentes etapas. Cada una de esas pequeñas etapas lo que va a hacer es que le va a generar un pequeño aprendizaje, y por lo tanto va a modificar en una pequeña escala su forma de funcionamiento. Otro ejemplo severo que puedo hacer de esto es que gracias a esa ideología de hacer pequeños aprendizajes, cuando está aplicada de una forma inadecuada, entonces pueden ocurrir cosas bastante terribles. Entonces, me voy a la antigua China. En la antigua China vivía un tipo que se llamaba Mao Zedong, y que fue el presidente de China mucho tiempo, por allá de 1959 a 1961. Resulta que
Mao está poniendo de acuerdo con los rusos, y se le ocurre que como los rusos están haciendo una gran producción de acero y parece que todo el planeta está necesitando de acero, a Mao se le ocurre que en su país pues también van a producir acero, y que dentro de 4 años China va a ser el productor número 1 de acero en el planeta. Entonces se le ocurre la fabulosa idea de sacar a muchas personas de sus actividades normales. Entonces, a los que eran panaderos pues los pone a hacer acero, y los que eran agricultores los pone a hacer acero, y los que se dedican a hacer otras cosas, a hacer costuras, dar clases, a construir casas, toda la población la dirige a producir pequeñas fundiciones y los enseña a hacer metales. Para hacer acero obviamente se necesitan materias primas que estén asociadas directamente al acero. Pero los chinos, los que están aprendiendo, porque obviamente aunque ese pequeño aprendizaje es gradual y es progresivo, no es total con respecto a la efectividad de un proceso. El andamiaje, como lo llama Vygotsky, es en pequeña escala, un paso a la vez. Entonces pues resulta que todos esos chinos no saben hacer acero, y entonces agarran sus cacerolas, y agarran las llaves, y agarran pedazos de coches ahí destruidos, y todo lo que encuentran de metal lo mezclan en la fundidora, porque el gobierno les pide a los pequeños comunidades, allá les llaman cuadros. Los cuadros son pequeñas comunidades de hasta 60 personas. A los cuadros les pide que entreguen una cantidad mínima de metal para que puedan representar a su comunidad. Actualmente los cuadros se hicieron más chiquitos. Los cuadros ahorita son de 30 personas. Y todas las comunidades en China están agrupadas en 30 personas. Entonces un edificio puede ser toda una comunidad, por ejemplo. Entonces le ocurre a este cuate que pues todos van a producir acero, y obviamente la calidad de ese material no corresponde a la calidad que se necesita en la producción industrial. Entonces pues toda esa producción, mucha, no sirve para nada y simplemente se echa a perder, y genera otro problema súper severo. Resulta que como a un montón de campesinos les pidió que dejaran de cultivar la tierra, pues no hubo producción durante el año 59. Durante el año 60 estuvieron consumiendo parte de la producción de los graneros, pero tenían un pequeño problema con los rusos, que era que los rusos les pedían que les pagaran en granos, porque los rusos son los que les habían enseñado a los japoneses, les habían dado los planos a los japoneses para armar esas pequeñas fábricas de acero. Entonces a finales del año 59, del año 60 y hasta el año 61, que a Mao se le ocurre agarrar el patín de lo que está haciendo y deja que vuelva a ocurrir las profesiones como tendrían que estar ocurriendo en los países, pues resulta que en ese tiempo mata a 45 millones de personas de hambre. ¿Por qué? Porque se acabó la comida, y entonces como todos estaban haciendo acero, al parecer a Mao se le olvidó que la gente comía. Quería ser el país número 1 en la producción de acero, pero su salto fue demasiado grande. Entonces Vygotsky dice que cuando el cambio que se pretende hacer implica una gran cantidad de modificaciones de conducta o de estilos de experiencia, es imposible que se produzca un aprendizaje.
o lo que va a hacer eso es que va a destruir el acomodo natural del orden social. Entonces él dice que no, que así no es como hay que hacer la cosa, que es demasiado abrupto. Lo único que van a aprender esos campesinos son lo inmediato que pueden alcanzar a comprender. Entonces me voy a esta pantallita. Tenemos un par de ideas, 3 ideas importantes. Una es la zona de desarrollo próximo, otra es el nivel de desarrollo potencial y otra es la nueva zona de desarrollo efectivo. Dice Vygotsky que todas las personas necesitamos pasar, para poder aprender, por lo que está más inmediato al aprendizaje. Si ya me sé los números del 1 al 10, es mucho más fácil que me aprenda solamente del 11 a que me aprenda del 11 al 20. Aunque si comprendí que los números son toda una secuencia y ya me sé del 1 al 10 y del 11 al 20, es más fácil que aprenda, por ejemplo, del 21 al 30, porque ya sé que son grupos completos de información, ya sé que forman un patrón de secuencia. Si ya comprendí del 1 al 30, es más fácil que alcance a comprender, por ejemplo, del 1 al 100, a que la maestra solamente me intentará enseñar del 31 al 40. Entonces, la zona de desarrollo próximo dice que lo que se necesita estudiar es solamente un pequeño escalón de lo que sigue. Están vendiendo agua y panes aquí en mi cuadra. Escucho muchos panes y bolas dulces y panes y agua que es muy buena. Y es que traigo las bocinas, pero bueno, en las orejas. Esa es la zona de desarrollo próximo. La otra es el nivel de desarrollo potencial. Este nivel corresponde así como muy directamente a lo que en psicología estudiamos como coeficiente intelectual. Entonces, hay personas que sí aprenden más rápido. Un niño que tiene un CI de 120 comparado con uno de 100, que es el CI normal, el niño que tiene CI de 120 sí va a aprender más rápido, y a lo mejor en vez de tardar 40 minutos como lo haría un niño normal en aprender una nueva actividad, el niño con CI de 120 tal vez tarde 20 minutos. Un niño con CI de 140 puede hacer que en 10 minutos domina todo el proceso. Entonces, el nivel de desarrollo potencial se refiere a la capacidad del sujeto de generar aprendizajes por sí mismo. Y tenemos también un tercer nivel, que es la nueva zona de desarrollo efectivo. Entonces, por ejemplo, de nuevo me voy a aprendizajes sencillos. Es más fácil que un niño salte de aprender sumas de 2 dígitos a 3 dígitos o a 4 dígitos que salte de hacer sumas a hacer multiplicaciones. La nueva zona de desarrollo efectivo sería que el niño salte a hacer sumas de 3 dígitos cuando está en 2. Entonces, si quieres garantizar el aprendizaje, dice Vygotsky, lo que tendría que hacerse es pedírsele el siguiente nivel lógico. Si ya sabes reconocer los procesos, lo paso al lado de los psicólogos, si ya sabes reconocer todos los procesos psicológicos,
Entonces, lo siguiente que habría que hacer es saltar a un nivel un poco superior. Entonces ya sabes reconocer desde las materias de primer procesos psicológicos. Cada uno de los procesos psicológicos tiene una forma típica de funcionamiento a nivel racional. Entonces vas a combinar los procesos psicológicos con el pensamiento racional. Eso es lo que hacíamos la clase pasada. Se supone que la explicación de la clase pasada no tuvo que haber sido así tan compleja como para que quedara incomprensible. Entonces, los procesos psicológicos de sensación y emoción, una vez que se comprenden, pueden generar el conocimiento y la comprensión del tropo que se llama metáfora. Entonces, dice Vygotsky que ese tipo de aprendizaje implicaría que es una zona de desarrollo efectivo. Habrá habido en la clase pasada y en esta clase algunos que están entendiendo todo y que incluso puede ser que les parezca lento lo que estoy hablando, y otros que están cachando como más o menos al ritmo, como que va bien, como que si lo vuelvo a explicar está mejor, y eso tiene que ver con su nivel cognitivo, con su capacidad de asimilar nuevas informaciones. La zona de desarrollo próximo sería simplemente que estoy tratando de promover la visión de un solo autor. Entonces, teóricamente, los que construyen los programas en psicología, e incluso yo, consideramos que estudiar un autor por clase es al menos de forma introductoria, es un buen nivel de estudio para el terreno universitario. Eso mismo quizás no podría solicitársele a un nivel preparatoriano. Su zona de desarrollo próximo en el nivel preparatoriano podría ser que el mismo autor, el mismo tema, se divide en secciones, se analiza y se van revisando cada semana, cada clase, una de las subsecciones. Eso a nivel universitario implica que cada una de las subsecciones adquiere el nivel de experto. Entonces se supone que una persona que ya está en la universidad tendría que tener un nivel de desarrollo potencial mayor al que tiene una persona de nivel preparatoriano. Y entonces me voy al nivel de abajo. Dice Vygotsky que la forma más fácil y más efectiva de alcanzar el conocimiento del desarrollo próximo es si cuando se está interviniendo con los otros, si cuando se está interactuando con el compañero, con el vecino, con el amigo, con el profesor, le alcanzo a entender, entonces esa convivencia con el otro va a hacer que yo le aprenda. Aquí hay un proceso bien interesante que a mí me costó mucho trabajo y muchos dolores y sufrimientos pasar. Cuando hacía mucha terapia, que llegaba a ser hasta 20 horas de terapia a la semana, creía que el hecho de escuchar historias de los pacientes y de proponer soluciones o de desarrollar soluciones para sus situaciones no me iba a influir. Y por lo regular me llegaban pacientes que más o menos funcionaban sanamente. Pero después de unos 6-7 años me empezaron a llegar pacientes que en psicología llamamos perversos. Los perversos son personas que aman más la muerte que la vida, a grandes rasgos. Y cada vez que se escucha a alguien, si se le alcanza a escuchar y se le alcanza a comprender, entonces se produce aprendizaje. Entonces ahí pasa algo interesante. Cada vez que yo escuchaba a un perverso, si no le entendía, implica que yo estaba manteniendo mi proceso de pensamiento neurótico, es decir, más sano. Pero si le entendía lo que me estaba diciendo, entonces yo estaba aprendiendo a ser perverso. Entonces, la zona de desarrollo próximo dice que cuando interactuamos con otro, ese otro sea sano o sea enfermo, le vamos a aprender lo que ese otro haga.
El simple hecho de dialogar, de conversar, de compartir lugares, experiencias, vivencias juntos, hace que la persona se desensibilice y le aprenda. Ajá. Que genere tolerancia ante el otro estilo de vida. Entonces, la zona de desarrollo próximo hace que se modifique el tipo de respuesta que tiene una comunidad ante otra comunidad. Entonces, por ejemplo, nos va a pasar y posiblemente ya lo hayan visto por ahí en las noticias. En algunos bueno, acá no está pasando con los médicos más que con los pacientes. En algunos países la discriminación que se está realizando es hacia pacientes que padecieron el COVID. ¿Por qué? Porque podría ser que sigan trayendo la enfermedad y que entonces contagien a uno que está sano. Entonces, se supone que para reducir esa discriminación, la maniobra más típica y efectiva es informar. Y informar a la población acerca de los efectos de los pacientes que ya salieron es lo que va a hacer que sean más tolerantes con ellos. Entonces, ¿cómo aproximas? Ahí piensa en esa idea para generar el aprendizaje. ¿Cómo aproximas a una comunidad que nunca ha interactuado con un paciente curado de COVID al conocimiento de ese paciente? Y entonces pues se le tiene que explicar las características de ese paciente. Ese fenómeno no está muy difundido en nuestro país todavía. Apenas vamos en una fase anterior. Hasta el momento lo que se sabe es que los que interactúan con pacientes son peligrosos. Ajá. Y entonces lo que se ha observado en nuestro país es esa serie de ataques hacia los médicos, ¿no? Al grado de que en muchas áreas del país se está teniendo que poner ya sea policías o soldados para tratar de resguardar a los médicos. Si se informa a la población de que los médicos tienen cuidados y tienen procedimientos de limpieza y etcétera, que impide que el médico contagie al resto de la población, entonces el ataque hacia los médicos sería menor. Pero, si se acuerdan, resulta que en nuestro país está ocurriendo esa otra cosa de que los médicos están saliendo a la calle, o al menos salieron a la calle al inicio, a decir que no tenían con qué protegerse. Ese acto de los médicos de demandar insumos para garantizar su salud fomenta, paradójicamente, que la población los ataque. Si el médico dice que no tiene con qué cuidarse, entonces cuando salga a la calle no se cuidó. Ajá. Y entonces lo más próximo a proteger la vida es atacar al factor de riesgo, y en ese caso es el médico el factor de riesgo. Y si puede ser, hay un montón de historias en las que los médicos están contagiados, y hay un montón de países en los que han fallecido muchos médicos. Entonces el aprendizaje ahí, el proceso de aprendizaje está siendo a partir del tipo de información que se está viendo. Ahora vamos a esperar otro tipo de consecuencia social a partir de esas cosas que se han hecho virales. Por ejemplo, escuchaba que una de las señoras decía que su hijo había entrado sano en la mañana y que en la tarde ya estaba muerto. Y entonces sacan un video ahí donde van metiéndose al lugar donde tienen los cuerpos, que son muchos los cuerpos. Los hospitales no son morgues, entonces los hospitales no están como producidos o construidos para almacenar una gran cantidad de personas que hayan muerto. Eso es lo normal en un hospital. En el hospital no se va a morir. Pero a partir de ese video se va a empezar a generar una respuesta en la población. La respuesta es que muchas personas no van a querer ir al hospital. Eso es algo que se quiere que ocurra.
hay que abrir esa pregunta. Ajá. Entonces, pasamos al siguiente nivel. En el nivel de desarrollo potencial, a partir de lo conocimiento previo, se va a averiguar qué es aquello que se puede lograr más adelante. Si normalmente cuando leo 10 páginas, de esas 10 páginas puedo hacer un resumen de media página, entonces puedo esperar que para las siguientes 30 páginas haya completado por lo menos unas 2 páginas de resúmenes. ¿Por qué? Porque ese es mi aprendizaje previo. Entonces los nuevos aprendizajes alcanzados tienen que ver con lo que el sujeto cree que está a su alcance a desarrollar. Creo que estudié muy bien la prepa, creo que me fue muy fácil la prepa, me meto a la universidad y me empiezo a medir a ver si con esto que estoy haciendo logro obtener altas mis calificaciones. Entonces paso el primer semestre y me doy cuenta de que si con ese esfuerzo lo logré, entonces el segundo semestre voy a intentar hacer un esfuerzo semejante. Esa es la parte del nuevo aprendizaje. Cuando se está en un programa extenso de entrenamiento, como es una carrera universitaria o un diplomado, que implica por lo menos unos cuantos años de esfuerzo, se puede predecir qué tanto se tendría que haber alcanzado. Entonces los nuevos aprendizajes alcanzados van a corresponder a aquello que en los programas antiguos venía como como objetivos, y que en los programas nuevos está descrito como una competencia. Entonces se espera que al final de este proceso la persona sea capaz de, y ese es el objetivo, o esa es la competencia. Entonces me paso a la noticia. Se espera que la población, a partir de observar cómo hay muchas personas muertas en el hospital, como no los dejan entrar, se espera que la población no acuda al hospital. ¿Será cierto eso? Sería algo bastante próximo, ¿no? Pero entonces se puede revelar cierto tipo de información de forma estratégica para producir un efecto en la población. Otro tipo de efecto de ese tipo, de esa categoría, podríamos pensarlo, por ejemplo, en la cantidad de pruebas que se han hecho en nuestro país, ¿no? Si se estudia cómo han medido el coronavirus otras grandes potencias, pues resulta que en México prácticamente no se ha medido ni la 10ª parte de eso. Entonces la cantidad de personas que se han detectado con coronavirus podría ser mucho mayor, porque no se han hecho suficientes pruebas. Entonces paso eso al lado universitario, ¿no? Vamos a imaginar que aplicáramos un examen a toda la población de Jalisco acerca de los efectos que tiene la Universidad UTEG en la población de Jalisco. Y entonces hacemos una aplicación de 10 pruebas cada día. Si hacemos una aplicación de 10 pruebas cada día, vamos a ir obteniendo lentamente una medición de la influencia que tiene la universidad en la ciudad. Y entonces eso nos va a dar un tipo de datos. Los números que nos van a salir ahí van a ser pequeñitos. Pero si iniciamos una aplicación de 100 encuestas cada día, entonces obviamente la cantidad de personas influenciadas por la universidad va a ser mayor, y se podrán afirmar que hay mayor cantidad de casos de personas influenciadas por la universidad. Si se aplicaran 1000
hacerle encuestas cada día, entonces obviamente el número va a ser mucho mayor. Entonces una de las acusaciones que le hacen a nuestro país es que la zona de exploración próxima está demasiado reducida. Y aquí tenemos otro dato importante en cuestión del aprendizaje. Me regreso al caso del niño que estaba estudiando los números. Si el niño ya sabe los números del 1 al 10, la siguiente etapa más complicada sería que estudie los números del 11 al 20. Pero si me paso 2 semanas solamente enseñándole el número 11, estoy haciendo una intervención que es menor a la que pudiera esperarse. Entonces, no es necesario que un niño chiquito que está aprendiendo los números se pase 2 semanas simplemente en un número. Puede ser que directamente a partir del primer día ya se le recitan los números del 11 al 20. ¿Por qué? Porque ese es un aprendizaje que puede alcanzar. La primera tanda de números del 0 al 10 es súper difícil, pero la del 11 al 20 es más fácil, y la del 21 al 30 es todavía más fácil. Entonces el nuevo aprendizaje alcanzado tendría que ver con someter al sujeto al límite mayor de aquello que puede adquirir. Entonces la nueva zona de desarrollo efectivo, desde ese nuevo aprendizaje alcanzado, va a permitir que el sujeto en realidad esté alcanzando todo su potencial. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si te tocara ser maestro, tienes que realizar 4 procesos. El primero es averiguar, en la evaluación inicial, averiguar cómo es que están tus estudiantes, cómo es que está tu paciente. Tiene que aprender a controlar su estrés. Ok, ¿qué es lo que ya sabe hacer? Tiene que aprender a enfrentar el encierro. ¿Qué es lo que ya sabe hacer? ¿Cuántas veces ha pasado encerrado en su casa? No, nunca. Pues entonces, ¿qué es lo primero que tiene que aprender a hacer? Pues tiene que aprender a hacer ejercicio, tiene que aprender a lavarse las manos, a mantener rutinas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Esa es la evaluación inicial. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le está pasando? La siguiente etapa va a ser de todos esos aprendizajes que puede ser que necesita para aprender a pasar el confinamiento. Va a haber algunos que sean más fáciles de lograr. Por ejemplo, si ya preparaba su comida, que siga preparando su comida en unos horarios específicos. Puede ser más fácil de lograr al hecho de hacer ejercicio. Si nunca hacía ejercicio y ahora tiene que empezar a hacer ejercicio en la casa, pues va a ser súper complicado, ¿no? Entonces el proceso de aprendizaje tiene que secuenciar o someter a la zona de desarrollo próximo los aprendizajes que le son más fáciles al sujeto. ¿Cuáles aprendizajes le pueden resultar menos complicados a desarrollar? Y poner progresivamente, a eso se le llama andamiaje, poner progresivamente un pequeño objetivo que sea capaz de realizar la persona. Entonces, por ejemplo, si una persona no hace ejercicio y le pones haz este video, esta rutina de ejercicio en tu casa mientras estás en el confinamiento, y la rutina dura 20 minutos, está súper complicado, ¿no? Pero si haces un video en el cual le pongas 2 minutos de ejercicio, va a ser mucho más fácil. Entonces vas a hacer estos ejercicios. El reto viral consiste en que hagas 10 sentadillas sin quedar agotado. Bueno, está más sencillo, ¿no?, que hacer media hora de ejercicio, que hacer 20 minutos de ejercicio. Entonces el proceso de aprendizaje tendría que estar siendo jerarquizado
partir del siguiente aprendizaje que es más sencillo. ¿Qué es lo que sigue que va a ser más fácil? Quiero aprender psicoanálisis. Ok, de todos los 300 temas que tiene psicoanálisis, ¿cuáles son los primeros y los más fáciles que tengo que aprender? Pues las estructuras de la mente, ya me las aprendí. Y si ya domino esos, ¿ahora qué puedo aprender? Pues ahora puedo aprender los mecanismos de defensa. Muy bien, si ya domino esos dos, entonces puedo aprender qué es la asociación libre. Si ya domino esos tres, puedo aprender qué es la interpretación. Y luego más avanzado la interpretación de los sueños. Y luego más avanzado el proceso de escuchar activamente a un paciente. Entonces, el andamiaje, dice Vygotsky, consiste en hacer esos segmentos y ir produciendo aprendizajes pequeñitos, pero que dependen por lo regular los más avanzados de etapas anteriores. Entonces, aquí podemos ver ese proceso de andamiaje, por ejemplo, en la forma en la que se planea el encierro en las casas. Lo primero que dice el gobierno es: puedes salir a la calle, pero si puedes quedarte en casa está muy bien. Primera etapa. Segunda etapa, para que salgas a la calle tienes que lavarte las manos y mantener la distancia social, pero todavía no es obligatorio. Puedes salir cuantas veces a la calle, pero te puedes quedar en la calle. Siguiente etapa, todos los que salían a la calle, que estaban en las escuelas, ya no pueden salir a la calle. Esa es una etapa complicada. ¿Por qué? Porque implica que toda la población se movilice a cuidar a todos los niños de primaria y secundaria y kinder que normalmente cuidaban las maestras y los maestros en sus escuelas. Y entonces, ¿quién me va a cuidar al chamaco? Caray, pues está bien complicado, ¿no? Para un montón de población. Pasan una semana, 2 semanas, ¿ya todos pueden dejar a sus niños en la casa? Sí. Siguiente etapa. Todos los trabajos no esenciales, quédense en su casa. Híjoles, ¿y cuáles son los no esenciales? Pues todos estos, ahí están. Y si se fijan, el proceso de aprendizaje para que en la etapa actual ya nadie quiera salir de casa, que es el pico de la curva, ha sido muy gradual, ha sido por pequeños peldaños. Ha sido lento. Fíjense, es muy vygotskiana la estrategia del gobierno, ¿no? Muy constructivista. Cada una de las etapas ha ido avanzando 1 o 2 semanas. 2 semanas en una etapa. Siguiente etapa, ahora todos usan cubrebocas. Siguiente etapa, ahora hagas fila en el súper. Ay, sí, qué horrible. Fui al súper el día de ayer y mejor me fui a la tiendita al mini súper de mi cuadrita. En el súper grande había una fila kilométrica porque estaban dejando entrar una persona cada vez que salía una. En el interior no sé cuántas habría, unas 50 tal vez, pero la cuestión es que en lo que compran todos los que están adentro y salen, y ya que salió esa persona, puede entrar otro más. Hacer ese proceso, que es súper regulado, implica etapas anteriores, ¿no? Como que antes cerraron una de las puertas, como que antes hicieron otro tipo de actividades. Dice Saúl que se va a bañar porque huele a chivo. Sí, esa es una recomendación para el cuidado del coronavirus. Báñate seguido para que no huelas a chivo, porque al coronavirus le gusta el olor a chivo, Pues báñese muy bien, Ya casi acabamos, miren, ya estoy en la última. Y pasa algo bien interesante. Es decir, el proceso de aprendizaje se hace así andamiado, que significa etapa por etapa. Las personas van a creer, van a imaginarse que aprendieron por sí mismas. Y ese es un fenómeno muy curioso, porque se crea la impresión
de que es el mismo sujeto el que está tomando la decisión. Esto a lo mejor lo podríamos comparar un poco con aquella rana que meten a la olla y le empiezan a hervir lentamente hasta que se tuesta, ¿no? Sí, así es el aprendizaje constructivista, y puede ir hacia dos lados, ¿no? Hacia convertir a una persona en un yihadista o en un terrorista que se va a hacer explotar su propio cuerpo, pero también puede ser que convierta a una persona en un agente muy capaz de ayudar, ¿no? Como un médico. Oye, pero si te cae eso te puedes morir. Pues sí, pero ya me fueron entrenando poco a poco. ¿Qué es lo primero que me hicieron el primer semestre de la carrera? Pues me enseñaron unos muertos y me pusieron a abrirlos. Ay, caray. Y luego mis compañeros echaban bromas, y cuando íbamos a la cafetería, pues no faltaba que mientras uno está ahí tomando el café, pues ya le tocó probar el pedazo de músculo del muerto que acabamos de ver, porque a alguien se le ocurrió echar un trocito de músculo ahí para sazonar el café. Y entonces los médicos reciben un entrenamiento que los hace ser capaces de enfrentar ese miedo a la muerte, de una forma bastante optimista y bastante capaz, ¿no? Entonces, avanzo a otra de las etapas y me queda una más. Por cada uno de esas etapas, una estrategia es evaluarlas, que es la estrategia que se propone actualmente, es evaluar cada uno de los pequeños escaloncitos. Entonces, por ejemplo, eso es algo que hace esta plataforma, ¿no? Cuando tenemos acá los trabajos en clase, cada uno de estos pequeños escaloncitos, cada reporte de lectura, cada pequeño mapa, es algo que puede ser evaluado y se puede verificar si quedó completo. Si quedó completo, puedes saltar al siguiente nivel, y puedes saltar al siguiente nivel, o puede hacer que regrese y que entregue una tarea tal, y no hay tanto problema. Entonces el andamiaje es ese proceso de ir segmentando paso a pasito cada una de las etapas, ¿no? Ana Paula, buenos días. Saúl Pérez, deje la bocina para que escuche la clase desde el baño. Cada uno de los pequeñas etapas se evalúa, y a eso se le llama actualmente evaluación continua. Entonces eso tiene que ver con que los profes les están pidiendo una y otra vez resultados en pequeñas etapas, y cada pequeña etapa se evalúa. La evaluación continua, a lo mejor el ideal pudiera ser que fuera cada día o cada actividad, pero lo cierto es que, por ejemplo, en muchas universidades se ha pasado de una sola evaluación al final del semestre a varias evaluaciones durante el semestre. Entonces, en la universidad tenemos 3 grandes evaluaciones del proceso: el CIAF 1, el CIAF 2 y el CIAF 3. Ahora que estamos acá en Classroom, podemos ver actividad por actividad, y a lo mejor Classroom es más efectivo que el CIAF, en el sentido de que cada uno de los subproductos se están evaluando de forma directa y discreta. Discreto que significa que se evalúan de forma particularizada. Entonces tenemos ahí de nuevo como consecuencia una nueva zona de desarrollo efectivo. Se supone que si se completan las materias de un nivel y se completaron con cierta calificación, cierto puntaje, sería inevitable que en el siguiente nivel se pueda partir no desde 0, a lo mejor, sino que se pueda partir desde 11. Si ya pasé al segundo semestre, voy del 11 al 20, y en tercer semestre voy del 21 al 30. Y eso es algo interesante, porque entonces cuando llegan a quinto semestre, a sexto semestre, la carga de trabajo se va a aumentar, porque se supone que los procesos básicos ya los hacen más rápido. Entonces, mientras que en primero te ponen a averiguar qué hacen los psicólogos de las empresas,
en séptimo te piden que hagas una intervención en una empresa. Allá es del 1 al 10 y acá es del 200 al 300 en séptimo. ¿Sí va checando? Entonces se supone que hacia el final de la carrera ustedes deberían de poder alcanzar un conocimiento y manejo de los primeros 1000 números, de las primeras 1000 habilidades que tiene la psicología, ¿no? Si quieres completar habilidades de la 1001 a la 1500, pues necesitas un diplomado. Si quieres llegar hasta la habilidad 2000 en psicología, necesitas una maestría. Entonces cada uno de los niveles de estudio, cada uno de los semestres es un pequeño escalón, un pequeño peldaño. Por eso es la idea del andamiaje, un pequeño andamio o peldaño. En México creo que es más efectiva la palabra peldaño o escalón, para alcanzar un nuevo nivel de desarrollo, un nuevo nivel de efectividad. Y ese fue Vygotsky. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Quién me platica? Esto que estuve haciendo lo voy a subir a Classroom. Si me compro mi pan o no. Se fue, no podía salir, estaba aquí. Mira, tengo unos cables que me impiden zafar mi cabeza y un micrófono de barba. Todavía desconozco los micrófonos de barba, son muy buenos. Este micrófono curiosamente lo pedía a la antigua China cuando todavía no exportaban virus los chinos. Vamos terminando por hoy y nos falta una clase. La siguiente clase que nos falta es la de Luria. Les voy a dejar de actividad por acá. No, perdón, creo que ya les dejé una actividad de Vygotsky y Brunner. Voy a añadir otra tarea, que es la última que nos falta, que es la de Luria. Y creo que con eso sería la totalidad del curso. Miren. Buenos días, América. ¿Cómo están? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Platíquenme acá en el chat qué tan complicado, qué tan fácil estuvo la clase. Creo que ya le está dando hambre del desayuno. Caray. Caray. Hola, caray. Buenos días, profe. Buenos días, América. Voy a grabar estoy grabando la clase, entonces espero subírselas por ahí a Classroom si alguien quisiera darle un repaso, como la señorita América que está llegando aquí. Buenas noches, dirás. Dice Alma Belén a América. Escucho a Giovanni. Dime, Giovanni. Sí, esa es otra explicación. Entonces vamos a estar revisando, de hecho hemos estado revisando, ¿no? Como explicaciones de cómo se construye la mente humana, ¿verdad? Esta explicación a mí me gusta bastante porque es como muy ad hoc al hecho de enseñanza, y aplica como muy bien en el caso de estudiantes. A lo mejor con la otra explicación podríamos obtener unos datos diferentes acerca de
de por qué la población está reaccionando tan rápido ante las demandas del gobierno, ¿no? Porque de tan buena gana los mexicanos se quedan en su casa. Todavía no hay marchas aquí donde se salgan a quejar porque están encerrados ni nada de eso, ¿no? Como en Brasil o en Estados Unidos ha habido ese tipo de procesos. Sí, vamos a avanzar con Luria, la siguiente clase. Y si no me equivoco, es el día 13, la siguiente clase. El día 20, o sea, nada más hacemos un cierre chiquitito de nuevo. Y del 22 al 27 de mayo estaría subiendo yo las calificaciones a CIAF. Entonces aquí les planteo un dato importante. Si alguien ve que se cerró su casilla de fecha de entrega y no ha subido sus tareas, súbalas de todas formas, aunque a mí me parezca que las entregó tarde, las tareas de todas formas cuentan. Ajá. Entonces yo les solicitaría que intenten completar lo más posible sus actividades, ¿no? Por ejemplo, la de Tolman y Hull, que ya fue hace como miles de años, 21 la han entregado y todavía hay 10 personas que no la han entregado. Esas 10 ausencias, si alguien las sube, les doy puntos por completar sus tareas. Pero si no las completan, pues no les puedo asignar puntos. Acá vamos un poquito más lento. En Skinner, Vygotsky y Brunner, solamente 6 nos han compartido sus tareas. Y todavía nos faltan 25 personas. Entonces, estamos a día 6. El día 13 es la última clase. Y el día 20 tienen que estar completas todas sus actividades. Ese día yo voy a hacer el corte de esta materia, para que ustedes se administren ahora que tienen mucho tiempo para estar en casa. Dice América, siempre me peleas, o no sé si sean unos ojos cerrados y una nariz sin boca. Preguntas, comentarios. Ya volví. Hola. Debido a la cantidad de participantes de la llamada, se desactivó mi micrófono. Perdón, ya volví. Comentarios, preguntas, chistes. No me han contado ningún chiste el día de hoy. Bueno. Doy por terminada la sesión, ¿les parece? Por ahí nada más váyanse despidiendo en el chat. Ya se fueron a desayunar. Gracias, profe, buen día. Vale, cuídate, Alma. Soren, cuídate. Edgar, gracias por asistir.
Marta Sánchez. Tengo una artista que se llama Marta Sánchez. Gracias, María Angélica. Cuídate. Brenda, cuídate. Adiós, Jimena. Fátima, cuídate también. Hasta luego, Ana, Paula, María Angélica también. Consideren comprar comida mucha para 2 semanas. Más fácil. Bueno.